Buenos días, bienvenido a nuestra reunión semanal. Dice la palabra de Dios en Habacuc 3:17 y 18, que aunque la higuera no florezca y haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es tiempo de alabar y de exaltar su nombre, iglesia. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo.
días, querida familia. Qué lindo tiempo tuvimos con el desayuno hoy. Yo no sé cómo le quedaron a ustedes los huevos o el bacon, pero qué lindo poder seguir juntos en esta transmisión. Y saqué un pedazo de la canción que cantábamos recién. Dice, tesoro de mi alma y corazón. Dice, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor y de mi futuro eres guardador. Qué bueno saber que tenemos este Dios impresionante, es real, está a nuestro lado. Podemos confiar en nuestro presente y también confiar nuestro futuro a Él, ¿verdad? Me acompaña en oración. Señor, gracias te damos por este día que nos regalas. Es un nuevo día, son nuevas esperanzas, son nuevas tus misericordias, Señor. Y qué bueno saber que este gran Dios hoy está a nuestro lado y estará también en nuestro futuro. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. También quiero saludar en este día a Christopher Orozco. Qué lindo logro el tuyo, Christopher. Te graduaste de la middle school, ya pasaste a la high school. You are a big boy now, Christopher. Muchas bendiciones. Quiero saludar también a Amy, que se acaba de graduar de auxiliar de enfermería. Un fuerte abrazo para ti, Amy. Qué bonito logro tuyo. Quiero también hoy, en este día, yo sé que muchos están celebrando en sus casas, seguramente sigue el desayuno y el barbecue afuera porque estamos de fiesta. Es la celebración de este país, el 4 de julio. Qué lindo tiempo para compartir con la familia. Mucho cuidado, cuídense mucho y celebremos. Estamos tan agradecidos por estar en este país, ¿verdad? ¿Me acompaña a ver los anuncios de esta semana, por favor? Bienvenidos a Vani Church. Aun cuando no podemos vernos físicamente, seguimos haciendo comunidad con las diferentes actividades virtuales. Te invitamos a conectarte durante la semana con nuestras transmisiones en Vani Radio. Acércate. Los martes a las 10:30 con un pequeño mensaje de enfoque a la familia. Jueves 10:30 con temas de actualidad. Y los viernes a las 10:30 con un repaso de lo que compartimos el domingo anterior. También te invitamos cada domingo a compartir de Dios por medio de nuestra transmisión en vivo a las 10 de la mañana por Facebook Live y YouTube. ¡Nos vemos! Únete a compartir con la familia en Cristo en los grupos pequeños. En esta ocasión, con la serie La Universidad de Dios, te ofrecemos diferentes espacios en New York, en Villavicencio, Colombia y Mérida, México. Si quieres ser parte de alguno de estos grupos, envía un mensaje a Elvia Lejarza. Hoy es nuestro domingo de misiones. Damos gracias a Dios por las oportunidades que nos da para extender su reino a otros países, por el avance de la obra de Dios que como iglesia estamos logrando. Gracias por su aporte. Sigamos orando y ofrendando para llegar aún más lejos. Hoy celebramos la Cena del Señor. Le invitamos a que prepare su corazón y los elementos para conmemorar y dar gracias por el sacrificio de Jesús para darnos vida. Ahora más que nunca es tiempo de ayudar a los que más lo necesitan. Es por esto que Vani Church se ha unido a Doorstep Donations para extender una mano de ayuda a personas en nuestra comunidad. Si quieres ser parte de esta gran iniciativa, aún puedes hacer tu donación directamente con Doorstep Donations para comprar comestibles para las familias y también puedes participar acompañándonos a visitar para entregar estas bendiciones. Agradecemos a toda la familia Vani por su apoyo en estos tiempos difíciles y les recordamos que puede dar su diezmo o ofrenda por medio de Venmo. Solo bajas la aplicación, abres tu cuenta y nos buscas como Vani Church. No te pierdas la bendición de dar. Si quieres ser parte de alguna de nuestras actividades o requieres más información, te recordamos nuestros números y horarios de atención. Ahora, dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Los que estamos siguiendo el devocional de Éxodo capítulo 13, dice en el versículo 1, conságrame todo primogénito,
Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ese fue un mandamiento dado a los israelitas cuando estaban saliendo de Egipto. Dios les estaba enseñando aquí el principio de que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de tu tesoro, Él es el dueño de tu tiempo aquí en la tierra, Él es el dueño de nuestra vida. Ahora, si lo pudiéramos aplicar a nosotros en este día, puedo decirte que todo lo que tenemos es suyo. Y cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida, entonces no nos cuesta dar ese 10%, porque sabemos que nos dio el 90% para vivir, el 90% para nosotros vivir y ser mayordomos de esto, ¿verdad? Entonces, la invitación a ti es a hacer real esto en tu vida, a poner en práctica este principio que Dios les estaba enseñando a ellos. Acompáñame a orar por las ofrendas y los diezmos en este día. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque has sido fiel, Señor, en proveernos, en darnos vida primeramente, en proveernos el pan para nuestra mesa. Gracias te damos, Señor, por estos tesoros que pones en nuestras manos. Hoy queremos, Señor, glorificar tu nombre a través de obedecer este principio. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo ese desayuno americano en este fin de semana donde estamos celebrando la independencia de esta hermosa nación que de una u otra forma nos ha recibido y nos ha cobijado? Bueno, yo tuve bacon, huevos, cereal, en fin, estuvo delicioso. Esta es nuestra participación del propósito de compañerismo, donde juntos compartimos de manera virtual. Así que gracias por el apoyo, gracias por haber participado y como iglesia seguimos hacia adelante. Bien, y también es el primer domingo del mes, así es que como comunidad de fe, Bunny Church, nosotros celebramos la Cena del Señor, recordando que nuestro Señor Jesús dejó establecidos dos mandamientos: el bautismo y la Cena del Señor. Dice la Escritura que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y que los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿a dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? La respuesta de Jesús fue: vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y le van a dar este mensaje. El maestro dice: yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos fueron y prepararon todo tal y como Jesús les dijo, y al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo. Este texto lo encontramos en Mateo capítulo 26 de los versos 17 en adelante. El verso 19 dice que los discípulos fueron y prepararon todo tal y como Jesús les mandó, y que allá se sentaron en aquel lugar y les dijo: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron tristes y cada uno de ellos empezó a preguntarle: Señor, ¿me estarás acusando a mí? Y Jesús le respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo es el que me va a traicionar. Sabe que la Biblia dice claramente que Jesús, que es el Hijo de Dios, tiene que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Verso 25 dice: Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Y Jesús le contestó: sí, tú lo has dicho.
Mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Hoy nosotros como comunidad de fe, en obediencia al mandamiento de Jesús, vamos a tomar nuestro pan, vamos a tomar nuestra copa y vamos a celebrar esta conmemoración de la Cena del Señor con mucho respeto. No hubo, fue algo casual, no fue un rito impresionante. Y claro que nosotros debemos de detenernos en este instante. Y dice Pablo allá en Corintios que para no tomar la Cena del Señor de manera indigna, cada uno de nosotros tiene que examinarse. Así que yo le invito a que usted se examine, a que usted muestre su corazón delante de Dios y que le diga: Señor, perdón por cada uno de mis pecados, perdón porque te he fallado, Señor, de manera impresionante. Pero hoy, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mis malas relaciones interpersonales, Señor. Reconozco que no lo he hecho bien, Jesús. Quiero vivir una vida que te agrade a ti. Así que aquella noche el Señor tomó el pan y lo partió y les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado. Coman todos del pan. Y comemos todos del pan. Dice que de la misma forma tomó la copa llena de vino y dio gracias a Dios. Y luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes este vino. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Y les dijo: esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Señor, hoy, Señor, como Vida Abundante Nueva York, tomamos todos de la copa. Gracias, Jesús, bendecimos tu nombre. Y esperamos tu regreso con mucho anhelo, Señor, sabiendo que un día vendrás por nosotros. Que tu buen espíritu, Señor, siga trayendo convicción de pecado a nuestra vida, Señor. Aceptar, Señor, con responsabilidad lo que no hemos hecho bien y saber, Señor, como dice tu palabra, que podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia, donde encontraremos amor y misericordia. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Dice que después de esto salieron cantando himnos y alabanzas y se fueron al monte de los olivos. Así que qué bendición saber que usted y yo podemos participar de la cena del Señor. Bien, hemos venido trabajando en el libro de Éxodo en la Universidad de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar una crisis. Vamos a definir una crisis o como una crisis todas aquellas situaciones donde no encontramos esperanza. Hemos tocado todas las puertas, hemos corrido, nos hemos movido y no hay manera de que las cosas caminen bien. Crisis es cuando sentimos que la vida nos aprieta, que la vida nos ahorca. Crisis es cuando los problemas no nos dejan respirar, cuando no hay opciones para poder continuar. Y sentimos que la vida se nos está apagando y entonces las malas noticias empiezan a llegar. Recibimos un diagnóstico del médico con una enfermedad terminal. Llegó el día de pagar el mortgage, el día de pagar la renta, el día de pagar las cuentas y el dinero no nos alcanza. Hay un pródigo en la familia, uno de nuestros hijos le ha dado la espalda a Dios, se ha retirado y entonces como padres sufrimos. Las noticias empiezan a llegar y invaden nuestra mente y perdemos la esperanza de que un día será diferente. Todo nos sale mal, me despidieron del trabajo, ahora en esta época llegó el COVID-19 a mi casa y hemos perdido seres queridos. Y cuando estas situaciones
se dan en nuestras vidas, nuestra mente empieza a funcionar de manera diferente. Por más que me esfuerce, nada cambia, absolutamente nada. Todo me sale mal. No quisiera ni que amanezca, aún más no quisiera ni acostarme. Y creo que muchos de nosotros, por no decir que todos, en algún momento hemos vivido situaciones como estas. Así que la pregunta es, ¿cómo se enfrenta una crisis con Dios? ¿Cómo espera a Dios que usted y yo nos comportemos en un momento de estos? El pueblo de Israel había vivido toda su vida ya en Egipto, en la esclavitud. Y ahora Dios quiere enseñarles una manera diferente de vivir. Y lo hace enfrentándose o enfrentándolos a ellos a un callejón sin salida. Es la experiencia del Mar Rojo. Ahí Dios les va a enseñar algunas cosas acerca de lo que ellos necesitan saber. Y que hoy usted y yo también podemos aprender. Note qué interesante, en el Antiguo Testamento es el Mar Rojo, pero en el Nuevo Testamento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una lección que redime. Así que hoy vamos a trabajar en los capítulos 13, 14 y 15 del libro de Éxodo. Y vamos a ver la crisis que está viviendo el pueblo de Israel. Siempre a manera de introducción, acompáñeme, abra su Biblia en Éxodo capítulo 14 y versos del 10 al 12. Dice de la siguiente manera: el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, este es el verso 11, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servirle a los egipcios. Mejor me hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Note qué interesante. Primero le claman al Señor y luego ya en el verso 11, un verso después, la espiritualidad desaparece. Un verso después y entonces empiezan a reclamar y empiezan a quejarse y además de eso empiezan a buscar un culpable. Estaban en una situación muy difícil. Demasiado difícil. A la derecha, que era el norte, unas enormes paredes rocosas, las montañas. A la izquierda estaba el desierto, que era el sur, y escapar por ahí no era una opción. Y atrás, al oeste, quedaba Gosén, de ahí venían, y Faraón, el ejército más poderoso de la historia, detrás de ellos. Y adelante, que era el este, el Mar Rojo, imposible de atravesarlo. No tenían ninguna opción. Y una crisis es cuando volvemos a ver para todo lado y no hay opciones. Y las que hay son muy poco favorables. Es cuando le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es la opción menos dolorosa? Y Dios nos quiere enseñar cómo enfrentar una crisis cuando no hay opciones. Antes de seguir adelante, ¿qué tal si ponemos este tiempo en las manos de Dios? Señor, en esta mañana queremos bendecir tu nombre, Señor. Como comunidad, Señor, de fe, te pedimos que tu buen espíritu venga, Señor, de manera especial y toque nuestros corazones. Que abras nuestro entendimiento, Espíritu de Dios, que nos des claridad y que te reveles a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Queremos aprender cómo vivir en medio de una crisis. Gracias, Jesús, por tu amor incondicional allá en la cruz del Calvario, Señor. Sabemos que venciste a la muerte y que hoy estás sentado a la diestra del Dios Padre intercediendo 24/7 por la vida de cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo de enseñanza y de predicación en tus manos para que tu buen espíritu, Señor, hable a nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Así que lo primero que vamos a aprender el día de hoy es que
usted y yo debemos de mantener nuestra confianza en Dios. Y para eso vamos a ir al capítulo 13 y al verso 18 en la última parte, en la parte C. Dice lo siguiente: los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. ¿Se imagina? Tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos. ¿Sabe cuál es el problema? Es que se nos enseña mal, porque se nos dice que usted y yo podemos llegar a hacer lo que nosotros queremos, que podemos lograr lo que nosotros se nos antoje, que querer es poder, y no es cierto. Nosotros vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Y ve a los israelitas en la parte final de este verso. Dice que salen en posición de combate, izquierdos, 3, 4, sacando pecho y creyéndose que ellos eran lo máximo. Y muchas veces nosotros tenemos la misma posición. Éxodo 14:8 dice que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas. Dice que los cuales marchaban con aire triunfal, como si fueran, o sea, estaban solos, ¿verdad? Cualquiera que los ve dice, sí, estos son demasiado valientes, ¿verdad? Es que una cosa es decir, aleluya, gloria a Dios y a su nombre, cuando todo nos sale bien, eso es una cosa. Pero cuando las cosas se tornan difíciles, es ahí donde usted y yo vamos a mostrar en realidad quiénes somos. Es por eso que debemos de mantener nuestra confianza en Dios. De un momento a otro apareció Faraón y la cosa se puso difícil y entonces clamaron a Dios. Pero inmediatamente empezaron a reclamarle a Moisés y le gritaban: ¿por qué nos sacaste de Egipto para venir aquí a morir en el desierto? Y muchas veces creemos que podemos salir solos de las crisis y nos engañamos porque solos no podemos hacerlo. Nosotros debemos de decidir confiar en Dios. Tenemos que expresarle nuestra confianza a Él y debemos de experimentar el confiar en Dios. No es fácil, no es sencillo. Jesús lo expresó allá en Juan capítulo 16 y verso 33. Yo sé que usted conoce el versículo. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero dice: anímense, animémonos en el nombre de Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Jesús viene y nos anima, y entonces nosotros tenemos la oportunidad en medio de la crisis de buscar otras opciones de la mano de Dios. Pero para eso debemos de mantener nuestra confianza en Dios. Lo segundo que hacemos en medio de la crisis es ser obedientes. Manténgase obediente a la palabra de Dios. No se aleje, pero ni un 16 de ella. Solamente así vamos a poder permanecer firmes. Éxodo capítulo 12 y verso 50 dice: todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor le había ordenado a Moisés y Aarón. Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Porque en los momentos de crisis la dirección de Dios pareciera no tener sentido. Por un lado las montañas, por otro lado el desierto, atrás el ejército más poderoso del mundo y al frente el mar rojo, y el Señor viene y nos dice: aquí es echando para adelante. Por eso lo primero que tenemos que hacer es confiar en Él. Y entonces ahora soy obediente a su palabra. La obediencia debe de ser motivada por su autoridad. Éxodo 14 y verso 2 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y que acampen. Y en el 15 también de Éxodo 14 dice: pero el Señor le dijo a Moisés:
¿Por qué clamas a mí? Ordénale a los israelitas que se pongan en marcha. Mire, no es una sugerencia, es una orden. No es si a mí me parece o no me parece. No es que el Señor nos pregunta, miren, muchachos y muchachas, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que lo que deberíamos de hacer es someterlo a votación y entonces luego vamos a sacar conclusiones. ¿Sabe algo? Le tengo noticias. Dios no trabaja de esa forma. Dios nos ordena. Él ordena porque Él es la autoridad. Por eso es importante saber que Dios sabe a dónde nos quiere llevar. Vea lo que dice Éxodo capítulo 13 y verso 17. Dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Porque ese era el camino más corto. Entonces el Señor pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Se imagina, a veces nosotros venimos y tomamos los atajos, ¿verdad? Y entonces creemos que sabemos para dónde vamos porque no hemos entendido que los caminos de Dios no son los nuestros y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y entonces queremos tomar un atajo, y cuando nos enfrentamos con la crisis, nuestra opción es devolvernos y regresar a Egipto. El verso 18 dice, por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto. O sea, los mandó por el camino más largo en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Vean, no fue que ellos se perdieron. No fue que el Waze les falló y entonces oímos ahí recalculando. No. Dios sabía por dónde tenía que llevarlo. Dios sabe por dónde lo tiene que llevar a usted y me tiene que llevar a mí. Él sabe cuál es el camino que nos va a ayudar para salir de la crisis. Fue Dios quien los llevó por esa ruta, porque les quería enseñar que debían de mantenerse obedientes a Él. Versos 14 y 15 del capítulo 14 dice, ustedes quédense quietos. Este es el 14, no lo tienen en pantalla. Pues el Señor presentará batalla por ustedes. O sea, ustedes quédense quietos porque el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Me dice que me quede quieto y ahora me da la orden de que tengo que salir. Mire, es que hay momentos para orar y hay momentos para actuar. O sea, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces es la fe con las obras y las obras con la fe, y las dos caminan de la mano. Hay momentos para venir delante de Él y clamar, y otros para decir, Señor, cuente conmigo y aquí voy. Porque hay cosas que le tocan a Dios y hay otras cosas que nos tocan a nosotros. Hay otras cosas que yo las tengo que hacer, y ahí cuando nosotros entramos en acción es cuando vemos el poder sobrenatural de Dios. Hay momentos en la vida donde tenemos que quedarnos quietos y permitir que la mano de Dios sea la que avance. Pero hay otros momentos en la vida en que tenemos que caminar. Recuerde, reposamos en la quietud de Dios. Y es ahí donde Dios nos va a decir qué es lo que sigue. Es aquí donde Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Para atrás no se puede, ni a la izquierda ni a la derecha. Así que Dios nos dice, aquí es echando para adelante en medio de la crisis. Lo tercero que debemos de hacer en medio de una crisis es mantener el temor bajo control. Recuerde, amado, recuerde, amada, nadie opera a partir del temor. Éxodo 14 versos 10 y 11 dice que el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto? Lo acabamos de leer. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Mire, los israelitas en varias ocasiones tuvieron miedo y entraron en crisis. Lo vemos aquí en el verso 10,
cómo pierden el control. Y en el 11, entonces buscan los culpables. Y no solo eso, sino que cambian su clamor por el reclamo. El temor no nos puede dominar. Cuando el temor nos domina, entonces nos paraliza, nos estacionamos, nos saca del camino que Dios ha trazado para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestra iglesia. Usted encontrará en la Escritura la expresión no temas 365 veces, porque son suficientes, eso es suficiente para cada día del año. No teman, tenemos que tener el control, el temor bajo nuestro control. Cuando alguien es dominado por el temor, entonces suceden muchas cosas, suceden varias cosas. Una de las cosas que sucede es que se le olvida a la gente, a la persona, que Dios prometió estar con nosotros. Es impresionante como vemos allá en el capítulo 13 y en los versos 21 y 22, lo que Dios hace con el pueblo de Israel. Dice que de día el Señor iba al frente de ellos con una columna de nube para indicarles el camino, y que de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. No se nos pueden olvidar las promesas de Dios. Dios siempre está con nosotros, aún en medio de la dificultad más grande. Pero si perdemos el control, normalmente lo que sucede es que nos vamos a equivocar. Dios quiere hablarnos en medio de la crisis. Yo no sé qué está pasando usted, yo no sé qué está viviendo, pero eso que usted está viviendo, aunque usted crea que no tenga ninguna oportunidad, el Señor le quiere hablar y le quiere hablar en esta mañana de hoy. Él nos quiere transmitir su mensaje. Mire, si es cierto que están las montañas y que probablemente sean imposibles de escalar, si es cierto. Si es cierto que está el desierto y probablemente si nos animamos a cruzar el desierto, vamos a morir en medio de él. Si es cierto que está el Mar Rojo y que Faraón viene detrás de nosotros, si es cierto. Pero sí es cierto y es mucho más importante saber que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestra parte, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe qué más sucede cuando no tenemos control del temor? Es que ignoramos su palabra. Moisés se llevó consigo los restos de José. Según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda, ¿se imagina? Ya José se los había dicho. Cuando esto suceda, entonces por favor, no se olviden de mí, agarren los huesos, agarren mis restos y se los llevan con ustedes. Años habían pasado, cientos de años atrás José había muerto y alguien lo había escuchado decir: cuando Dios lo saque de aquí, por favor, llévenme con ustedes. Recuerde el escenario, las plagas, Dios viene y establece la Pascua. Ellos tienen que estar preparados para salir en cualquier momento de Egipto, y a pesar de todo, no se olvidaron de José. Por más que estuvieran ocupados y preocupados, por más que se llenaron de temor, recordaron los deseos de José. Mantuvieron su promesa. Pero cuando el temor viene y ataca a una persona, cuando una persona es controlada por el temor, se siente invitado a abandonar sus compromisos y quitarle peso a sus palabras. Las crisis nos ponen a prueba. Y si nosotros nos queremos parecer a Jesús, tenemos que cumplir nuestra palabra y mantener nuestra integridad. Pregunto, ¿usted sabe quiénes son los primeros en abandonar el barco cuando se está hundiendo? Cuando un barco ya, el Titanic, va para el fondo del mar, ¿usted sabe quiénes son los primeros en abandonarlo? Lo que le estoy diciendo, ¿usted sabe quién abandona el barco cuando las situaciones se ponen difíciles? Se lo voy a decir bien chévere, bien bonito: los roedores.
Tal vez usted esté pasando por una crisis dolorosa, triste y se siente sin esperanza, pero no se olvide mantener su confianza en Dios. No se olvide que es importante y necesario mantenernos y ser obedientes a su palabra, a lo que Él nos ha ordenado. Recuerde que tenemos que tener el temor bajo control. Y número 4, mantenga la expectativa en el poder de Dios. Si usted y yo queremos manejar una crisis de la forma correcta, hay algo que debemos de tener claro. Y es que Dios es quien está por encima de todo. Es Dios que está por encima de lo natural. Él es un Dios sobrenatural. Y Moisés lo entendió. Dice que Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Verso 29 dice, los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Mire, es en medio de la crisis que nosotros debemos de tener en cuenta el poder de Dios. Dios los sorprende a ellos de manera sobrenatural. Ahora Dios quiere que ellos piensen diferente en medio de la crisis. Ayer ellos decían no hay alternativa. Ayer ellos decían no hay ninguna posibilidad y Faraón nos va a matar. El resultado de nuestra crisis es muerte. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido así, que no hay ninguna posibilidad. Ayer eran casi las 12 de la noche cuando recibí un mensaje y me dijo mi amigo, mi buen amigo, necesito una respuesta del cielo. No veo que haya posibilidad de seguir adelante con mi vida. ¿Por qué es que yo le oro a Dios y no escucho su respuesta? Dios va a abrir el mar. Así como lo abrió para el pueblo de Israel, lo va a abrir para usted. No sé cuál es tu situación. Conozco la de mi amigo, en parte. Conozco la mía y veo el mar abrirse día a día. Día a día veo el poder sobrenatural de Dios sobre los míos. Pero ahora Dios quiere que reaccionemos diferente. Si usted le está orando a Dios por esa situación, usted tiene que tener la confianza plena de que el Señor está escuchando su ruego. De que Él sabe cuál es su necesidad desde antes de que llegue la palabra a su boca. Él sabe cuál es su necesidad. Entonces confiamos en Él, vemos el poder de Dios actuar en nuestras vidas y empezamos a ver sus manifestaciones sobre aquello que creíamos que no teníamos ninguna esperanza, sobre aquel callejón sin salida. Y muchas veces, mire, Dios viene y nos prensa por todo lado, por aquí, por la izquierda, por la derecha, por el frente, por la vanguardia, por la retaguardia, con la única intención de que usted y yo levantemos la mirada al cielo. Y yo diría más bien con la única intención de poder levantar nuestro corazón al cielo y vivir de acuerdo a su voluntad. Mire, normalmente nuestra respuesta ante la crisis es susto. Gritamos, lloramos, pataleamos y al final salimos corriendo. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Dios nos dice que no tengamos temor, que no tengamos miedo, que nos quedemos quietos, pero que avancemos. Y nos dice, se van a dar cuenta mi poder, lo sobrenatural que yo voy a hacer en sus vidas. Ese es el Dios que hace florecer los desiertos. Es el que viene y parte el mar en Dios. Ese es el Dios que multiplica el pan. El Dios en el cual usted y yo confiamos es el Dios que resucita a los muertos. Y quisiera ir terminando diciendo
que para pasar una crisis, que para saber lo que Dios quiere, es fundamental mantener un corazón abierto a las lecciones de Dios. Como en cualquier aula, como en cualquier escuela, como en cualquier colegio, como en cualquier universidad, hay muy buenos alumnos y hay alumnos muy malos también. Los malos son los vagos, los que no son dedicados, los que no son estudiosos, los que no se han esforzado. Y en la universidad de Dios sucede exactamente lo mismo. Éxodo capítulo 14 y verso 5 dice: y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, ponga atención, póngale atención a alguien que no ha hecho la tarea, a alguien que no se ha esforzado, a alguien que no ha sido estudioso. Dice, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Vea qué clase de alumno más malo es Faraón. Se le olvidaron las plagas, se le olvidaron los piojos, las ranas, se le olvidó la muerte de su primogénito. Y ahora viene y dice como gran cosa, ¿por qué los dejamos ir? Mire, cuando Dios nos pasa por una crisis, es de suma importancia ganar esa materia. Porque si nosotros no aprobamos esa materia, la vamos a tener que repetir. Por eso es que tenemos que ser muy buenos alumnos. Éxodo 14:31 dice: al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecerle a Dios y confiar en Moisés. Por eso es que tenemos que valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que valorar lo que Dios ha hecho con nuestras familias. Y es que muchas veces la memoria nos falla. Por eso es importante tener un corazón abierto a las lecciones de Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón abierto a las lecciones de Dios, eso nos permite reconocer de quién es la gloria. Dice el 14:4 de Éxodo: entonces destruiré a los egipcios, sabrán que yo soy el Señor y me cubriré de gloria. En el 17 siempre del capítulo 14 dice nuevamente, aquí el Señor nos vuelve a decir: derrotaré a Faraón, su ejército y sus carros y me cubriré de gloria, les voy a demostrar mi poder. Y Éxodo 14:18 vuelve a decir: me voy a cubrir de gloria a causa de ellos y sabrán que yo soy el Señor. Mire, Dios quiere glorificarse en tu vida. Él quiere ser el Señor de su vida. Él quiere ser el Señor de su familia. Dios quiere ser el Señor de su matrimonio. Dios quiere que usted y yo dependamos de una manera absoluta y total de Él. Dios quiere que vengamos en esta mañana de hoy y que rompamos con todos nuestros malos hábitos. Las crisis nos ayudan a despertarnos. Las crisis nos ayudan a abrir los ojos, a ver y reconocer nuestra responsabilidad. Y algo más, ¿sabe qué hacen las crisis? Nos enseñan a ser responsables de la parte que nos toca a nosotros, porque dejamos de buscar responsables y dejamos de reclamarle a la gente. Nosotros nos despertamos de aquello que nos tenía adormecido. ¿Qué es lo que está atrayendo tu atención? ¿Qué es lo que te tiene adormecido o adormecida? ¿Qué es aquello que te atormenta, que no te permite dormir? En medio de las crisis nos despertamos del dolor, en medio de la crisis nos despertamos de la culpa. Mire, muchas veces las lecciones de Dios son muy fuertes, pero tenemos que aprenderlas. Y recuerde que cuando algo es de Dios, Él no va a poner carga sobre nosotros que no podamos llevar. Él sabe qué podemos y qué no podemos. Si usted está viviendo esa situación y usted sabe que es un trato de Dios con su vida, tiene que aprobar esta materia. Tiene que salir con muy buena nota, hermano y hermana, porque si no vamos a repetir la clase. Tener el mar al frente nos hace volver la mirada al cielo y nos enseña a depender de Dios. Las crisis nos enseñan a darle gloria a Dios y solamente Dios. Solamente Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Las crisis nos llevan
a conocer los tiempos de Dios. Y entonces cuando conocemos el tiempo de Dios, esto nos va a ayudar a no salir a destiempo, a no tomar decisiones erróneas por nosotros mismos, sino que vamos a permitir que Él nos guíe, que Él nos dé, que Él nos trace el camino a seguir. Las crisis nos invitan a adorar a Dios en todo momento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Las crisis nos ayudan a testificar. ¿Sabe algo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió a alguien lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia? Los cambios que ha tenido usted para bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió a alguien cómo ahora usted tiene relaciones interpersonales sanas y saludables? Le pregunto de esta manera. Le pregunto de esta manera sencilla y humilde el día de hoy. ¿Hay alguien que en esta mañana de hoy necesita que Dios abra el mar en alguna área de su vida? Las montañas a la derecha, el desierto a la izquierda, Faraón detrás y el mar rojo al frente. ¿Quién necesita que Dios le abra el mar? Si ese es usted, si esa es usted, yo le invito ahí desde el lugar donde usted se encuentra a que se ponga de pie. Quiero orar por usted. En medio de las crisis, si sacamos buena nota, llegamos a conocer a Dios de manera diferente. Póngase de pie y vamos a orar. Quiero orar por usted. Quiero orar por los que han levantado la mano y han dicho: Señor, hoy yo necesito que tú abras el mar, Señor. En medio, Señor, de este momento difícil, Señor, que esta persona, que este hombre, esta mujer, este joven o este niño está viviendo, Dios, ven, Señor, y extiende tu diestra poderosa, Señor, y abre el mar, Señor, por el cual ellos deben de transitar. Oro, Señor, por aquellos que en esta hora, Padre, les hace falta el oxígeno y sienten, Señor, que se ahogan, Señor. Sienten, Señor, que ya no hay esperanza, Señor. Que se sienten atrapados, Señor, en un callejón sin salida, Dios. Oro por aquellos que están viviendo una situación dolorosa, Señor. En el nombre de Jesús. Oro por aquellos que no pueden controlar el temor, Señor, y se han estacionado en la vida y no avanzan, Señor. Oro por aquellos, Señor, que necesitan un milagro en su vida. Un milagro en sus relaciones, Señor. Un milagro en sus finanzas, Señor. Oro por aquellos que necesitan, Dios, un milagro en su vida laboral, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras las puertas, Señor, de esta empresa, de este lugar, Señor, y que ellos puedan encontrar un trabajo, Señor. Oro por aquellos que necesitan, Dios, un milagro en sus finanzas, Dios. Que tú vengas, Señor, de manera sobrenatural, Señor, y hables a sus vidas, Señor, y que les muestres, Señor, ¿qué piensas tú de las finanzas, Señor? En el nombre de Jesús, hombres y mujeres responsables, Dios, con aquello que has puesto en nuestras manos, Señor. Oro, Señor, por aquellos matrimonios que hoy necesitan de tu intervención, Señor. De que tú vengas, Señor, y cambies y toques y transformes sus corazones, Señor. Y también, Señor, hoy quiero orar, Señor, por si hay alguien que nos esté viendo, que esté con nosotros, que nunca haya aceptado a Jesús como el dueño y el salvador de su vida. Si esa persona es usted, hoy yo le invito a que usted abra su corazón a Cristo Jesús y que le diga: Jesús, quiero que reines en mi corazón. Perdona mis pecados, te prometo que voy a caminar diferente. A partir de hoy, Señor, ven y haz la obra en mí. Si usted hizo esta oración, por favor comuníquese con nosotros. Abajo en la pantalla le aparece mi correo personal. Comuníquese, envíeme un correo y yo quiero ayudarle y a informarle cuáles son los pasos a continuar. Pero también, Señor, oramos por los pródigos, por aquellos, Señor, que han salido de casa, Señor, y están lejos de ti. Aún más, oramos por los que están en casa, pero que están lejos de ti. Que tú vengas, Señor, y toques sus corazones. Padre, también oramos, Señor, por los que estamos firmes, por los que nos hemos mantenido, Señor, en integridad, en el servicio a ti, Señor, en el servicio a nuestra comunidad. Que por favor, Señor, tú renueves nuestras fuerzas, tanto físicas como espirituales, Señor.
Oramos por las familias, Señor, de nuestra comunidad, por los matrimonios. Oramos, Señor, por nuestros líderes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú derrames de tu poder, que tú derrames de tu espíritu, Padre. Que nos des de tus fuerzas, de tu gracia y de tu sabiduría. Oramos, Señor, por los médicos, por todos aquellos que están, Señor, al frente de este COVID-19, enfermeros, policías, bomberos, voluntarios, Señor. En el nombre de Jesús, una vez más te rogamos que escuches, Señor, nuestro clamor y te pedimos, Señor, un milagro para este COVID-19. Danos la solución, Señor, a esta enfermedad. Y hoy, Señor, no queremos despedirnos sin antes decir que estamos confiados en que tú abrirás el mar por nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con la seguridad y la confianza de que tú, Dios del cielo, has escuchado nuestra oración. Te bendecimos, Cristo, te amamos. Gracias, y todo lo que hacemos aquí en Vida Abundante Nueva York es para la honra y la gloria tuya, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que pasen un feliz domingo. Les amamos y nos vemos entre semana. Un abrazo.